quiero darte la más cordial bienvenida a este programa donde vamos a estar hablando de los fundamentos del neuromanagement, cómo podemos desbloquear este potencial de liderazgo. Además, también vamos a estar hablando de liderazgo basado en el cerebro, cómo dirigir con influencia y persuasión y sobre todo también cuál es esa ventaja oculta que los grandes ejecutivos están utilizando, sobre todo en aras de generar mayor rendimiento dentro de sus organizaciones. Y para eso, permítame, voy a chequear que todo esté saliendo bien en las redes sociales, en DEOS. Permítanme. Y sí, efectivamente, ya está saliendo. Muy bien. Y aquí estamos, muy bien. Gracias, 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 gracias. Ahí está Laura Contreras. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar por aquí. Laura Contreras de Perú, siempre acompañándonos en este programa. También ahí nos acompaña Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alejandrito, me dice con todo cariño. Muchísimas gracias, gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. Y nuevamente, y empezamos de cero. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, al programa del día de hoy, que tenemos un programa totalmente especial, Neuromanagement, la ventaja oculta que los grandes gerentes, supervisores y líderes de equipo y líderes de empresa están utilizando para tener una ventaja competitiva mucho más alta y lograr resultados extraordinarios en sus organizaciones. Muy bien. Entonces vamos a empezar de lleno con el tema. ¿Qué es neuromanagement? El neuromanagement o la neurogerencia consiste en las neurociencias aplicadas a los ambientes de trabajo, a las estructuras organizacionales, a las empresas, a todo tipo de industria y de sector. Es asumir, y más que asumir, es comprender, entender cómo el manejo de los pensamientos y las emociones es un factor determinante en la generación de utilidad y rentabilidad en las organizaciones a través de la gestión del trabajo. Entonces, globalmente, lo que podríamos decir del neuromanagement o de la neurogerencia es que nos va a estar apoyando a los ejecutivos, a los líderes de empresas, a poder tomar mejores decisiones y poder tener rendimientos no solamente de manera global, de manera profesional en sus empresas, sino también de manera individual. Y por lo tanto, es algo que debemos prestarle muchísima atención. En neuromanagement partimos de un principio sumamente interesante, que es cómo podemos fomentar el desarrollo de una cultura corporativa, una cultura de desempeño, de buen clima organizacional a través de estos resultados, a través del trabajo que está haciendo la ciencia en las organizaciones. Tiene que ver con evaluar, entender y comprender los procesos internos que tenemos cada uno de los seres humanos. Como líder, estamos llamados a comprender y entendernos a nosotros mismos, eso definitivamente. Y también comprender y entender a los demás, tener empatía, rapport con el otro. Y de esa manera, los estudios sobre los procesos cerebrales han tenido últimamente un gran auge porque no solamente la ciencia ha entrado en la parte del marketing, en la parte de las neurociencias, en la parte de las ventas, sino también ahora en la gerencia. Entonces, los neurogerentes son las personas que estudian neurociencias o por lo menos estudian neuromanagement o se preparan en ese tema para poder comprender, entenderse a sí mismos y también poder comprender y entender a los demás. Entonces, el neuromanagement tiene un enfoque definitivamente científico derivado de las neurociencias y es un método de gestión a través del cual el gerente, el líder, el ejecutivo es capaz de comprender y sobre todo activar sus propios mecanismos neuronales. Voy de nuevo con eso. El neuromanagement lo que da es la capacidad al ejecutivo, a la persona de comprender y sobre todo activar los procesos cerebrales, los mecanismos neuronales de ellos y de sus colaboradores para poder influir en los resultados de la organización, para poder tener mayores niveles de resultados por él mismo y también de sus equipos. Y eso es lo que exactamente vamos a estar explorando durante este día de hoy
sobre el neuromanagement. Mientras explico esto, voy a ir leyendo los comentarios y quiero darle la más cordial bienvenida a todas las personas. Por favor, cuéntanos si tú te estás uniendo en este programa, escríbenos tu nombre, por favor, y de dónde te estás uniendo, desde qué región, desde qué país, para mandarte un saludo y también saber desde dónde te estás conectando. Y evidentemente, si dentro de ese proceso sientes que debes hacer alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, alguna opinión, por favor, estás totalmente invitado a hacerlo libremente. Te leemos y contestamos cualquier tipo de preguntas y también, evidentemente, vamos a leer tus opiniones. Entonces, adelante, por favor, con sus preguntas y sus saludos y vamos a entrar nuevamente a este tema neuromanagement, neurogerencia, la ventaja oculta que los grandes gerentes están utilizando hoy en día. Entonces, hemos explorado el concepto de neurogerencia o neuromanagement y ahora me gustaría entrar a cómo se puede explorar la conexión entre el cerebro y el liderazgo. ¿Cuál es esa conexión que hay entre la ciencia y el liderazgo? Y además también vamos a comprender cómo las neurociencias pueden optimizar de alguna manera tu toma de decisiones y por lo tanto potenciar las estrategias dentro de las organizaciones a través de una mejora de tus propias habilidades de comunicación y empatía, porque vas a comprender y entenderte mejor a ti mismo y a ti misma, y por añadidura, comprender y entender a las demás personas y afinar, alinear la estrategia, visión y misión de tu corporación o de tu empresa con el mensaje que estés dando, para que no sea contradictorio. Entonces, explorar la conexión entre el cerebro humano y el liderazgo efectivo revela cómo nuestras decisiones, nuestros comportamientos están estrictamente vinculados a las neurociencias. Es decir, comprender, entender cómo las áreas cerebrales influyen en la toma de decisiones, en la empatía, en la comunicación y en una serie de habilidades blandas, soft skills, que vas a potenciar en el momento de activar tus habilidades. Entonces, las neurociencias van a influir en tu toma de decisiones, en la empatía, en la comunicación, en todas tus habilidades blandas, lo que va a permitir a los líderes adaptar primero sus estrategias de comunicación. ¿Cómo te estás comunicando? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, con quién o con quiénes te estás comunicando y hacia qué dirección le vamos a dar? Entonces, es sumamente relevante entender y comprender la activación de regiones relacionadas con la empatía como por ejemplo, la colaboración, ¿qué parte del cerebro, cuando activamos qué parte, podemos conectarnos con la empatía, podemos conectarnos con la colaboración, mientras que, y esta es una información científica, la optimización de la corteza prefrontal facilita la planificación y el pensamiento estratégico. En nuestro cerebro, la corteza prefrontal, esta que está aquí, es donde están todas las creencias posibilitantes, la misión, la visión de nuestra propia vida, nuestras creencias, la forma como planificamos, el pensamiento estratégico está también en esta zona. Sin embargo, en esta misma zona también están los paradigmas, los prejuicios, los estereotipos y algunas creencias limitantes que no nos permiten dar el siguiente paso. Entonces, es sumamente importante para toda persona y sobre todo ahorita que estamos hablando de los temas empresariales, conocer cómo funciona tu cerebro. Y vamos a darte más claves durante todo esta hora aproximadamente que nos toca estar juntos. Te vamos a estar contando cómo podemos activar nuestro cerebro para tener un mejor desempeño, comprender qué sucede dentro de nosotros en los momentos de estrés, en la gestión emocional, qué pasa incluso biológicamente para poder tener mayores niveles de rendimiento. Entonces, finalmente, la neurogestión ofrece una lente desde mi propia experiencia fascinante de cómo se conecta con las habilidades de liderazgo de un gerente, de un ejecutivo, y además de hacer un liderazgo consciente basado en una influencia en la mente humana, pero de manera positiva, para nada negativa. Entonces, para las personas que se están uniendo, estamos tratando el tema neuromanagement, la ventaja oculta que los grandes ejecutivos están utilizando hoy en día. Vamos con esta siguiente parte, que es el liderazgo basado en el cerebro. ¿Cómo dirigir con influencia? Y ahora, hay también, y permíteme revisar mis notas en este momento, es, por ejemplo, hay estudios
como mayor toma de decisiones basadas en la ciencia en el cerebro. Es decir, según una encuesta realizada por Deloitte University Press, el 56% de las organizaciones encuestadas están explorando cómo las neurociencias pueden mejorar la toma de decisiones en el lugar de trabajo. Voy nuevamente con ese dato. No solamente es un tema interesante, importante, qué curioso es el neuromanagement o las neurociencias aplicadas a la gerencia. No, ya hay estudios sobre eso. De hecho, son estudios que se han hecho entre el 2021 y 2022, o sea, ya tienen un buen tiempo de haberse hecho y dicen que según la encuesta realizada por Deloitte University Press, el 56% de las organizaciones encuestadas están explorando cómo las neurociencias pueden mejorar la toma de decisiones en el lugar de trabajo. Punto sumamente importante de cómo ya se están haciendo estudios de neurociencias con respecto a las organizaciones. Entonces, vayamos en este punto que es liderazgo basado en el cerebro, cómo dirigir con influencia, los principios neurológicos que hay detrás de esa influencia, de esa forma de comunicarnos, además también estrategias para construir relaciones sólidas y duraderas con los colaboradores. Y voy con eso. A principio, digamos, los principios neurológicos subyacentes a la influencia y al liderazgo persuasivo revelan cómo el cerebro procesa y responde a estímulos persuasivos, es decir, cómo entendiendo mis conexiones neuronales, entendiendo cómo funcionan mis emociones, puedo activar partes de mi cerebro para poder cumplir resultados. Una cosa es la parte cognitiva, cómo estoy pensando, y otra es la parte más emocional. De hecho, permíteme decirte, aquí adentro, exactamente así como en la parte como más central del cerebro límbico, existe una glándula, un órgano, que se llama amígdala. Amígdala cerebral, no me estoy refiriendo a las amígdalas que tenemos aquí a la altura de la garganta, no, me estoy refiriendo a la amígdala cerebral. Entonces, en ciertas situaciones, la amígdala cerebral va a activarse, va a mandar un mensaje de alerta. Y en ciertas, lo que va a hacer la amígdala cerebral es además permitir adaptar ciertos mensajes, adaptar ciertas situaciones a una mejor comprensión. Entonces, cuando hay que tener el entendimiento de las respuestas emocionales y que la activación de la amígdala en situaciones persuasivas permite a los líderes adaptar mejor sus mensajes, generar mayor confianza y conexión, engagement, mayor compromiso. ¿Por qué? Porque según las palabras que diga, según el tono, según lo que esté comunicando, va a haber una liberación de dopamina al comunicar visiones convincentes, evidentemente visiones motivadoras, con la adhesión de objetivos, o sea, alineados a los objetivos y estrategias de la empresa. Entonces, así puede aprovechar la respuesta del sistema de recompensa del cerebro que está activado a través de la amígdala. Entonces, los líderes pueden guiar a su equipo hacia una acción deseada dentro de la organización, aplicando estas estrategias, estrategias neurológicas que además en capacitaciones grupales, nosotros los descendemos incluso en protocolos de cómo debes de comunicarte para fortalecer tu influencia, para fortalecer el impacto de tus palabras. ¿Cómo? Una muestra muy sencilla es a través de los sistemas de representación visual, sensorial y auditivo. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más sensoriales y hay personas que son más auditivas. Entonces, ¿qué podemos hacer con ello? Alinear la comunicación de la estrategia de la organización a la forma como nos comunicamos. Visual, sensorial o auditivo. Personas más visuales, tenemos que utilizar verbos y frases con connotación visual. Personas más sensoriales, tenemos que utilizar palabras, verbos y frases con connotación más sensorial. Y lo mismo para lo auditivo. Frases, palabras o verbos con connotación auditiva. Y de esa manera puedes tener el 100% de la audiencia con una comunicación que llegue realmente al corazón, eso que toque las fibras para que puedan tener mayor comprensión, entendimiento y puedan acoger de mayor forma los reglamentos, las normas, las directivas y sobre todo abrazar la estrategia de tu organización. Entonces, si tú eres gerente, líder de equipo, estás liderando un proyecto, es sumamente importante que conozcas estos patrones de comunicación
que los estudió hace mucho tiempo la programación neurolingüística, ahora lo está estudiando también las neurociencias, y no es raro ver ya programas hechos de neuromanagement, de neuromarketing, de neuroventas. ¿Por qué? Porque conocen cómo funciona el cerebro. Entonces, estas mismas herramientas que se están utilizando para diferentes proyectos, hoy por hoy, los gerentes ejecutivos y líderes de equipo lo están tomando para poder comprender y entender cómo funciona el cerebro, su cerebro y el cerebro de sus colaboradores, para sacar el máximo rendimiento que beneficia tanto a los colaboradores como al ejecutivo y a la empresa. O sea, ganamos todos con esto. Muy bien, para las personas que se están uniendo, estamos tratando el episodio número 29, Neuromanagement, Neurogerencia, la ventaja oculta que los grandes líderes de empresas están utilizando hoy mismo. Entonces, cuéntame hasta ahí, ¿qué conoces de neurociencias? Me gustaría saber de neuromanagement. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué opinión tienes con respecto a esto sobre el neuromanagement? Cuéntamelo ahí en los comentarios y te voy leyendo mientras continúo con este punto. Muy bien. Quiero además decirte otro estudio, y este es un dato muy importante, que tiene que ver con el cerebro y la motivación. Ahorita que estamos hablando del sistema el sistema de recompensa del cerebro, ¿no? Hay un estudio, permíteme checar mis notas nuevamente, un estudio realizado por la Universidad de Michigan mostró que el cerebro de las personas motivadas experimenta una mayor liberación de dopamina, lo que estaba hablando hace un momento, lo que sugiere que comprender las bases neurobiológicas de la motivación puede ayudar a los líderes a diseñar estrategias de motivación más efectivas. Mira qué interesante. Ya la Universidad de Michigan está estudiando este tema. Estos estudios de la Universidad de Michigan muestran que el cerebro de las personas motivadas experimenta una mayor liberación de dopamina, lo que sugiere que comprender las bases neurobiológicas de la motivación puede ayudar a los líderes a diseñar estrategias de motivación evidentemente más efectivas. Miren qué interesante. Ya las universidades, los institutos están estudiando las neurociencias o el impacto de las neurociencias en la gerencia, en la motivación, en el liderazgo de las personas. Entonces, si tú estás viendo este programa, quédate para que puedas comprender, entender y por favor te quiero sensibilizar de la importancia de utilizar la ciencia para generar mayores estados de resultado en tu trabajo, en tu puesto de trabajo. Y más aún si tú eres dueño, dueña de negocio o tienes algún proyecto en mano, pues te va a ayudar muchísimo tener esta experiencia y este conocimiento de cómo las neurociencias están teniendo un impacto. Ahora, quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué te puedo hablar de neuromanagement? ¿Por qué te puedo hablar de neuroventas, de neuromotivación o de neuro algo? ¿Por qué? Porque gracias a Dios y a nuestro esfuerzo hemos tenido tanto tu servidor, Alejandro Sierralta, mi partner y esposa, la psicóloga Jessica Ruiz, Adriana Zambrano, también nuestra psicóloga dentro de DEOS. Los tres hemos estudiado un diplomado de neurociencias para educar, neuroeducación. O sea, hemos estudiado neurociencias por más de 13 meses, seriamente comprendiendo y entendiendo las neurociencias y el impacto que tienen el cerebro en las emociones para educar, para enseñar. Es por esto que desde ese lugar te podemos hablar sobre el neuromanagement, porque en los últimos años hemos hecho muchos talleres, capacitaciones empresariales, capacitaciones grupales dentro de las organizaciones para ayudar a las personas justamente a desarrollar esta conciencia, este conocimiento básico, evidentemente, de neurociencias, que pueden ser fácilmente aplicados en la organización y tener resultados realmente muy buenos en tu empresa. Muy bien. Aquí les leo Janet Palomino, gracias por estar aquí, gracias a Dios, existen ustedes para entenderlo. Muchísimas gracias, Janet Palomino, desde Perú. Muchas gracias por tu comentario. Sí, efectivamente, nosotros siempre tenemos una máxima que decimos hacer, no complicar lo sencillo. Y a veces lo complejo y lo complicado que podría ser las neurociencias, lo descendemos a un lenguaje sumamente básico para que se pueda no solamente entender y comprender, sobre todo para que sea de fácil aplicación. Y ahorita ustedes están viendo en este comentario, no comentario, en este estudio que la Universidad de Michigan hace con respecto a estudios ya de neurociencias aplicados
a la gerencia, tanto a la motivación como al liderazgo. Muy bien, entonces ahora la gran pregunta es, ¿cómo podríamos utilizar las neurociencias para tomar decisiones más inteligentes? ¿Qué hay? ¿Cuál es la ciencia que hay detrás de la toma de decisiones efectiva? Pues también, gracias a Dios, la ciencia está estudiando esto dentro de las organizaciones. Hay una anatomía de las decisiones en el cerebro, hay una forma, hay una estructura de cómo el ser humano toma decisiones y cómo esto evidentemente influye en el liderazgo. También ya se pueden hacer estrategias validadas por la ciencia para evitar la fatiga de decisiones y además tomar elecciones mucho más acertadas, porque también analizar datos, analizar información, comprenderlas, entenderlas, esquematizarlas, para tomar una decisión que vendría a ser toda la anatomía de tomar una decisión para los ejecutivos y gerentes de alto nivel, sobre todo para los emprendedores y empresarios que pues apuestan la vida y apuestan las finanzas de la familia, de su organización en esas tomas de decisiones, llega un momento en que esa toma de decisiones genera fatiga. O sea, ojo, no solamente estoy hablando que el trabajo operativo genera fatiga, el deporte, el ejercicio es un ejercicio excesivo, claro que va a generar fatiga, sino también la forma como estamos pensando, cómo estamos tomando decisiones. Entonces también aquí hay un punto de cómo las neurociencias aportan este conocimiento para que evites la fatiga en la toma de decisiones, ¿no? Muy bien, vamos entonces con esto. Ver cuál es la anatomía de las decisiones en el cerebro. A ver. La anatomía de una decisión en el cerebro revela un proceso complejo que está hecho a través de los circuitos neuronales. Un circuito neuronal está, y permítame, quiero explicarlo lo más sencillo que pueda, sí, lo más sencillo que pueda, la información científica que hay detrás de una toma de decisión, detrás de un pensamiento. Nosotros tenemos millones y millones y trillones de neuronas en el cerebro y no solamente en el cerebro, sino en diferentes partes del cuerpo. Estas neuronas están construidas, haz de cuenta que mi mano y mi brazo esto es el soma de la neurona, estas son las dendritas y hay una colita así bastante larga que se llama axón. Y generalmente lo que se sabía es que las dendritas se juntaban unas con otras de las células neuronales y por ahí pasaba la información. Sin embargo, también hay comunicación no solamente de dendrita, sino con toda la célula, incluso a nivel accionario. Entonces, todo contacto con las células generan un espacio de información, o sea, generan un criterio. Entonces, cuando varias células se conectan o se activan, se forma un circuito neuronal. Entonces, la anatomía de una decisión es algo mucho más complejo porque estamos hablando de muchos circuitos neuronales contados a la vez. Son carreteras de información y son muchas carreteras de información que se cruzan y se cruzan entre ellas para poder tomar una decisión. Entonces, la anatomía de una decisión en el cerebro revela justamente ese proceso complejo donde diversas regiones, diversas partes del cerebro están interactuando a la vez, evaluando opciones positivas, negativas y también tanteando y chequeando los riesgos. Entonces, nuevamente venimos en el córtex prefrontal, que es la corteza prefrontal por la corteza ejecutiva, evalúa esa información. Mientras que la amígdala cerebral, que hablamos hace un momento, lo que va a hacer es influye en la respuesta impulsiva. Con la parte prefrontal evaluamos la información, sin embargo, la amígdala cerebral es la que decide a través de sus respuestas impulsivas hacia dónde se dirige la comunicación y hacia dónde se dirigen nuestras emociones. Entonces, esta información, ¿por qué es importante en el contexto del liderazgo? Porque te ayuda a comprender ese proceso para determinar y permitirte tomar decisiones fundamentadas y empáticas además, porque tiene que ver con una minimización de la adversión al riesgo excesivo y facilita la adopción de tomas estratégicas. Cuando tú comprendes y entiendes lo que pasa en tu corteza prefrontal, de cómo está siendo mi proceso de evaluación y cómo mi amígdala cerebral está activándose, es la que da las respuestas impulsivas, comienzo a autorregularme,
con el conocimiento de cómo funcionan mis pensamientos y mis emociones, que es algo que decimos constantemente, ahora te estoy diciendo lo que hay detrás de esos pensamientos y esas emociones en el cuerpo, exactamente en el cerebro. Y por lo tanto, ahora me estoy yendo un pasito más atrás de lo que hay detrás neurológicamente en el pensamiento y la emoción para generar una decisión. Cómo podemos reducir los riesgos, cómo podemos aumentarlos y además cómo podemos promover una cultura de tomas de decisiones más sensatas, mejor pensadas, alineadas también con nuestras propias emociones y alineadas a la organización. O sea, es decir, el neuromanagement nos ofrece este conocimiento neurológico para ahora no solamente de la parte cognitiva, de la parte pensamiento, de lo que seguramente tú sabes es, yo alineo la estrategia y la visión de mi organización a los objetivos estratégicos y luego los objetivos operativos y así se alinea la organización. Perfecto, eso es lo que todos sabemos. El neuromanagement lo que te dice es, ¿qué hay detrás de esa alineación? Ya alineaste a tu organización, pero ¿te has alineado tú? ¿Te has alineado tú en pensamiento y en emoción? Entonces, las neurociencias lo que suministran al ejecutivo es ese conocimiento de lo que pasa tras bambalinas, en el back office. ¿Qué pasa en el back office? O sea, en nuestro cerebro y nuestras emociones, en nuestro cerebro y nuestro corazón. Eso es lo que te proporciona las neurociencias y los ejecutivos, los líderes que están utilizando este conocimiento, tienen por esto esta ventaja adicional, esta ventaja comparativa con otros ejecutivos y otros gerentes, otros empresarios que no están aplicando las neurociencias para gestionar, ¿no? Y aquí te voy con otro dato relevante. Miren, para que vean. Liderazgo basado en la empatía. Lo que estábamos hablando hace un momento sobre cómo funciona nuestro cerebro y la prefrontal y nuestra amígdala cerebral. Acá, y permíteme leer esta información que tengo aquí. La fuente es The Power of Empathy. Empathy, o lo que vendría a ser el poder de la empatía, una investigación de Harvard Business Review. Y aquí te voy. La empatía y la inteligencia emocional. Ojo con eso. La empatía y la inteligencia emocional, conceptos fundamentales en el neuromanagement, han demostrado influir en la satisfacción laboral y la productividad. Un estudio de Harvard Business Review encontró que los líderes con mayores niveles de empatía son más propensos a tener equipos colaborativos y comprometidos. Está estudiado científicamente que líderes que son más empáticos, es decir, gestionan sus pensamientos y sus emociones y son empáticos, es decir, comprenden y se entienden a sí mismos. Por lo tanto, comprenden y entienden a sus colaboradores, son empáticos, tengo empatía con el otro. Un informe, un estudio de Harvard Business Review dice que los líderes con mayores niveles de empatía son más propensos a tener equipos colaborativos y además más comprometidos. Por lo tanto, líderes que no son tan empáticos, líderes que se distancian y solamente toman decisiones de manera cognitiva, no emocional, no asociándose con las personas, entonces son propensos a todo lo contrario, a tener equipos menos colaborativos y menos comprometidos. ¿Me deja entender? ¿Qué piensas de esto? ¿Sí? Ahora vamos con lo siguiente. Estamos, para las personas que se están uniendo, estamos tocando el episodio 29, Neuromanagement, la ventaja oculta de los grandes ejecutivos, y vamos a continuar con esto. Y cuéntanos hasta este momento, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de lo que estás escuchando con respecto al neuromanagement o con respecto a la neurogerencia? ¿Sí? Ahora, estamos hablando cómo las neurociencias están impactando en la gerencia, cómo las neurociencias impactan en el liderazgo, cómo las neurociencias impactan en la motivación de tu equipo para que sea un equipo más motivado, más colaborativo y además también más comprometido, o sea, que haya ese engagement, ese compromiso con tu organización, con la visión que está planteando la gerencia. Ahora vamos un pasito más allá. ¿Cómo ahora la neurogerencia puede impulsar la innovación y la creatividad? ¿Cómo puedes desbloquear tu mente? ¿Cómo? Y ojo con esto, ¿eh? Ojo con lo que voy a decir. ¿Cómo puedes desbloquear tu mente para ser más creativo e innovador? Porque una de las grandes falencias
que tenemos en todas las organizaciones, sobre todo en las organizaciones latinoamericanas, y le digo porque muchos de nuestros sistemas educativos en Centroamérica, en Suramérica, en Latinoamérica en general, adolecen de generar mayor nivel de creatividad e innovación en los niños, en nuestras escuelas. Es más, a veces sucede todo lo contrario. Castran la innovación y la creatividad en nuestras escuelas. Entonces, sea privada o nacional. Entonces, eso es una realidad que sucede. Hay muchos documentales con eso. Yo no me quiero meter ahorita en el sistema educativo de nuestros países, pero lamentablemente hay muchas oportunidades de mejora. Algunos países están tomando, o algunos colegios privados están tomando como en serio este tema y están renovando su currículum estudiantil. Sin embargo, otros vienen muy retrasados en la nueva innovación, en la nueva forma de educar. Entonces, tienes que tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes impulsar la innovación y la creatividad desbloqueando tu mente para que sea una mente más creativa y más innovadora? Las personas que están aquí presentes chequeando y si estás viendo la grabación, si tú tienes un proyecto para hacer, tú tienes un emprendimiento, si eres gerente, jefe, supervisor o de repente quieres serlo, o sea, eres un colaborador, practicante, recién comienzas tu vida laboral y quieres subir en la estructura, es importante que tomes mucha atención en lo que te voy a decir. La palabra es neuroplasticidad. Neuroplasticidad, que quiere decir la plasticidad del cerebro, ¿sí? La plasticidad del cerebro. Y permíteme, voy a leer los comentarios. Laura Contreras, gracias por tu comentario. Un tema muy interesante. Es muy bueno tener como jefe una persona empática que entiende a su grupo de trabajo. Definitivamente los resultados son los mejores. Efectivamente, tal cual como tú lo dices, Laura, muchísimas gracias por tu comentario. Un jefe con mayor empatía evidentemente va a tener equipos mucho más colaborativos y además mucho más comprometidos. Eso además no lo digo yo, no lo dice Laura, lo dice un propio estudio serio que se ha hecho con respecto a las ciencias aplicadas a la gerencia. Muy bien, entonces estamos en el tema de neuroplasticidad. ¿M? ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la plasticidad del cerebro. Recuerdo cuando estábamos entre el 2013 y 2014, discúlpenme, estábamos estudiando, cursando junto, yo lo cursé junto con Jessie, con mi esposa Jessica Ruiz, el diplomado en neurociencias. Adriana creo que lo hizo en el 2000. A ver, Adrianita, si estás ahí, cuéntanos, ¿en qué año estudiaste? Creo que en 2016 o 17, porque duraban, como eran 13 meses, pasaba de un año a otro. Entonces, la neuroplasticidad, o sea, la plasticidad del cerebro, en ese tiempo, cuando recién estaba estudiando, se decía que las neuronas no podían reproducirse. O sea, que tú nacías con una cantidad de neuronas y luego las neuronas iban muriendo, 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 hasta que finalmente quedaba solamente un grupo de neuronas. Y eso no es cierto. La ciencia descubrió que hay neurogénesis, es decir, que las neuronas pueden nacer nuevas neuronas en el cerebro. Ya hace años atrás se decía, no, una neurona muere y ya está, ya no producimos más. No es cierto. Gracias a Dios, las neurociencias ha dicho que hay neurogénesis. Y luego otro también, neuroplasticidad, es decir, el cerebro es flexible, nuestro cerebro puede aprender nuevas cosas independientemente de la edad que tengamos. Puede aprender nuevas cosas. A eso se le llama neuroplasticidad, también conocido como plasticidad cerebral, y se refiere a la capacidad del cerebro a reorganizarse y adaptarse al cambio. Puede adaptarse, puede reorganizarse y adaptarse al cambiar sus conexiones neuronales en respuesta a la experiencia, al aprendizaje, a cualquier situación, al desarrollo. Entonces, a lo largo de la vida, el cerebro tiene una capacidad de poder modificar su estructura y además también modificar su función, ojo, su función dependiendo de la demanda y de los desafíos del entorno. Por lo tanto, aquí hay un dicho muy conocido que es algo así como chango viejo o mono viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Como diciendo, bueno, chango viejo, o sea, mono viejo ya no puede aprender un nuevo juego, una nueva habilidad. No, no existe eso. No puede, como que no puede aprender una maroma nueva. Y claro que sí puede. Entonces, ese dicho chango viejo o mono viejo no aprende maroma nueva
no existe. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que existe la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral. Y como bien dices, Laura Contreras, nunca es tarde para aprender, efectivamente. Y ahí nos dice, claro, Adriana Zambrano, la psicóloga de nuestra organización, también nos dice, en el 2018 estudió neurociencias para educar, un diplomado de neuroeducación, entonces todavía tiene la información más fresca. Muy bien, entonces vamos de lleno con eso. Vamos de lleno, y aquí les doy otro punto para que vean otro estudio que se hizo con respecto a este punto que estoy hablando. Innovación y creatividad. ¿Qué tiene que ver innovación y creatividad? Una investigación publicada en la revista Nature o Nature sugiere que la creatividad puede ser promovida a través de la estimulación de ciertas áreas del cerebro. Los enfoques basados en neuromanagement pueden ser utilizados para fomentar un ambiente que fortalezca la creatividad y la innovación. Esto salió en la revista Nature, como lo quieras pronunciar, que es en un artículo que es creatividad y mecanismos neuronales. La revista Nature, que es además una revista científica muy reconocida. Entonces, una investigación publicada en la revista Nature sugiere que la creatividad puede ser promovida a través de la estimulación de ciertas áreas del cerebro. Los enfoques basados en neuromanagement pueden ser utilizados para fomentar un ambiente que favorezca la creatividad y la innovación. Entonces, ese dato era sumamente importante para contarte justamente esto. La neuroplasticidad implica que las conexiones entre las neuronas, lo que estaba explicando hace un momento, toda la conexión neuronal a través del soma, dendritas, perdón, dendritas, soma o axón, sea como sea la forma como se conectan y se crean esas carreteras de información, la neuroplasticidad implica que esas conexiones entre las neuronas, que son las células nerviosas, en el cerebro puedan fortalecerse, debilitarse o incluso reorganizarse en función a la experiencia, en función a las actividades, en función al entorno, tanto externo como interno. Y esto tiene implicancias significativas en el aprendizaje, en la memoria, en la recuperación de lesiones cerebrales y sobre todo en la adaptación al cambio, que es una de las habilidades blandas más requeridas en el 2023. Si tú has visto alguno de nuestros episodios donde estamos hablando sobre las 10 habilidades blandas más requeridas para el 2023, ahí te habrás dado cuenta o habrás escuchado o visto que adaptación al cambio es una de las habilidades blandas más requeridas en las organizaciones en el 2023. Y la neuroplasticidad justamente te apoya a poder tener esta adaptación al cambio. Ahora, la comprensión de la neuroplasticidad ha llevado a, por ejemplo, a nuevas estrategias de rehabilitación. O sea, es decir, nuevas estrategias de rehabilitación cuando personas sufren algunas lesiones no solamente mentales o cerebrales, perdón, sino también a rehabilitación física. Entonces, reeducamos el cerebro para poder incluso recuperar una lesión biológica, una rehabilitación física. Entonces, la plasticidad cerebral es esencial para la formación de nuevas formas, nuevos circuitos, nuevos recuerdos, adaptación al cambio a diferentes circunstancias. Entonces, si imagínate, si solamente trabajando con el cerebro podemos, gracias a la plasticidad cerebral, podemos recuperar incluso funciones biológicas, entonces imagínate lo que podría ser en el trabajo, en la gerencia, en la forma como, en la forma como desarrollamos nuestro trabajo. Imagínate eso, lo que se podría hacer. Entonces, estamos ante un nuevo fenómeno que no debería pasar desapercibido con lo que estamos haciendo. No debería pasarse por medias tintas, sino más bien poder utilizar toda esta información científica que además está validada con estudios que justamente se lo estoy mostrando en este episodio 29 de Neuromanagement, de cómo el cerebro puede ayudar a generar no solamente rehabilitación física, mejora biológica, sino además mejor
toma de decisiones, fortalecer tu liderazgo, la motivación y llevar a tu equipo a un alto rendimiento. ¿Sí? Muy bien. Vamos con este punto. Gestión del estrés y resiliencia. Este es un tema que lo tocamos durante el 2020. Ustedes ya saben por qué tuvimos un año atípico 2020. Y además de eso, no solamente fue un año típico el 2020, sino luego las secuelas en el 2021, incluso 2022. Nos habremos dictado, creo que les comenté algo así como de 20, 30 talleres, conferencias de gestión del estrés, de la resiliencia. ¿Por qué? Porque en ese momento se tornó sumamente importante poder gestionar nuestros niveles de energía, nuestro nivel de estrés, y porque vivimos pues un momento de crisis. Entonces, ¿qué tiene que ver las neurociencias con la gestión del estrés y la resiliencia? ¿Cómo podemos mantener un liderazgo saludable en un mundo cambiante, en un mundo tan loco como esto, ¿no? Lo mismo, y esta es la recomendación, comprendiendo cómo el cerebro maneja el estrés y cómo influye en el rendimiento. Además, podemos crear también estrategias para poder desarrollar resiliencia y manejar situaciones de presión y además también cultivar hábitos mentales y emocionales saludables para un liderazgo sostenible y exitoso. Y eso es justamente con esta reseña que les voy a dar en este momento y permítanme leer los comentarios. Muy bien, a ver. Miguel Ángel Segura, hola amigo, muy buenas noches Miguel Ángel, gracias por unirte aquí a este en vivo y muchas gracias también a Laura Contreras, a Janet, a Adri, a Miguel Ángel Segura por estar aquí con nosotros y dar sus comentarios. Soy Miguel Ángel Segura de Lima, Perú. Bienvenido al programa. Y recuerda que estamos tocando el tema del día de hoy, un tema sumamente importante que es neuromanagement, la ventaja oculta que los grandes líderes ejecutivos y gerentes están utilizando en este momento, ¿no? Entonces hemos estado revisando cómo la ciencia hoy día, a través de su estudio y de su aplicación en las empresas está teniendo grandes resultados y el neuromanagement ya no es un concepto alejado de nosotros, sino más bien es un concepto que debemos comprender, entender y sobre todo poner en práctica lo que nos dice. Y voy justamente con este último punto que tiene que ver con el manejo emocional, con la gestión del estrés y la resiliencia. En este momento, si tú estás viendo este programa, hay ciertos niveles de cortisol y de adrenalina en tu cuerpo. Tienen que haberlo, sobre todo de cortisol. ¿El cortisol es bueno que esté? Claro que sí. El cortisol es una hormona asociada al estrés. Si no tuvieses una cantidad moderada de cortisol en este momento, estarías totalmente dormido, estarías con un bajo nivel de cortisol. Entonces, nivel de cortisol moderado durante el día, excelente. Durante el día, la tarde y en la noche comienza un descenso natural hasta que llega a niveles más bajos y te quedas dormido o dormida. En momentos de preocupación, o sea, de preocupación, o sea, como que te estás preocupando, en momentos de pensamientos negativos, de pensamientos de, digamos, donde inciertos, donde hay una situación incierta de vulneración, lo que sea, o que estás vulnerable, perdón. Entonces, ¿qué sucede? El cortisol no baja en la noche, sino se queda alto todo el día. Estás en sistema de alerta. Entonces, durante el día muy bien que haya cortisol y en la tarde noche viene un descenso natural hasta que te quedas dormido o dormida. Pero en momentos de preocupación, ese cortisol se mantiene alto incluso en la noche. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿alguna vez no has podido dormir por preocupación? ¿O te has levantado 3 de la mañana o te has levantado varias veces como con sobresaltos en la madrugada? ¿Por qué ocurre esto? Porque hay alto cortisol en tu sangre, en tu cuerpo. Ahora, entonces el culpa del cortisol no. El cortisol aumenta justamente por el binomio pensamiento y emoción. Pensamientos negativos, ya saben, en la corteza prefrontal, enciende la amígdala que tiene a ser reactiva y eso genera una liberación de cortisol. Ahora, en momentos de preocupación y en largos periodos de preocupación, ahora ya no sale cortisol, sino además también sale adrenalina, otra hormona asociada al estrés. Y ambas se mantienen en tu cuerpo y te mantienen en estado de alerta. Y en largos periodos de estrés, esos dos comienzan a acelerar tus procesos biológicos y además a quemar oxígeno dentro de las células. Y cuando quemas demasiado oxígeno dentro de tus células, ¿qué crees que pasa? Muchas de tus células, primero,
comienzas a tener procesos cognitivos deficientes, es decir, comienzas a tener en pequeñas dosis confusión, se te dificulta la toma de decisiones porque se te dificulta el pensamiento estratégico y el manejo de las emociones. Y además, en largos periodos de estrés, con mucho cortisol, adrenalina y otras hormonas y químicos asociados al estrés, ¿qué pasa? También comienza a quemar oxígeno dentro de tus células y tu sistema inmunológico cae. Ah, ahora entiendo por qué muchas personas se enferman cuando están en estas situaciones. Y no lo digo yo, no, ¿quiénes lo dicen? Si tú prendes algún programa de ciencia como Discovery, Nat Geo, cuando estén hablando temas de salud, hoy día los médicos afirman que el 98% o más de las enfermedades son emocionales. ¿Qué se refiere a eso? Que si ya hay una enfermedad, ya hay un impacto biológico, esa es una alarma. Cuin, cuin, cuin. Hay que tener en cuenta entonces qué pensamiento y emoción lo generó. Por lo tanto, me voy un pasito más atrás, que lo estudian las neurociencias. ¿Cuáles son los circuitos neuronales? ¿Cuáles han sido esas conexiones neuronales que ocurrió seguramente en la prefrontal, que activó la amígdala, que hizo que mi cuerpo libere una cantidad mayor de cortisol y adrenalina para que ocurra todos estos fenómenos? Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que la gestión del estrés y la resiliencia hoy día también lo puedes hacer con el conocimiento de la ciencia. Ya no solamente, no, échale ganas, que tú puedes, vamos para adelante. Está bien echar porras, echar barra, está súper bien. Y eso es muy bueno. Pero ahora ya sabes lo que hay detrás de. Entonces no le dices la culpa al cortisol y a la adrenalina. Lo que tienes que comprender y aceptar es qué pensamientos estoy teniendo en mi mente y qué pensamientos están teniendo un impacto en mi corazón, en mis emociones, en mis sentimientos. Es a lo que me refiero, ¿no? Muy bien. Miguel Ángel Segura nos dice aumento de los radicales libres del oxígeno. Efectivamente, hay quienes cuando a veces leo lecturas sobre esto, dice como, la culpa es de los radicales, ¿no? Y efectivamente, de los radicales libres. Y es muy cierto, Alejandro, este estado de estrés me llevó a 2 ACV. Oh, siento mucho que te haya pasado eso, Laura. Aumenta los radicales libres de oxígeno, Miguel Ángel Segura y Laura Contreras, efectivamente. 2 ACV, que son dos accidentes cerebrovasculares, efectivamente. Grandes niveles de estrés que generan que cambie toda esta bioquímica dentro de tu cuerpo que también afecta a tu cerebro, no solamente a todo tu cuerpo, sino a tu cerebro. Y eso, aunque todavía está en estudios, el tema de los accidentes cerebros vasculares, los ACV, tiene mucho que ver con estos grandes o altos niveles de estrés y evidentemente donde la resiliencia baja y pues te ves como sobrepasada por los problemas, sobrepasada por los problemas y por los pensamientos y las emociones negativas, que es lo que te generó eso. Muchas gracias, Laura, por tu comentario. Gracias por ser tan aperturada para contribuir con ese tema aquí. Pero sí, efectivamente. Entonces, miren todo lo que podemos hacer gracias a las neurociencias. Mira, no, desde el neuromanagement nos fuimos hasta un tema de salud y lógico que tenemos que verlo desde ahí, porque nosotros somos un ser integral. No es que yo soy gerente, jefe, super, es un rol. Ese es tu rol. Hay que diferenciar el rol de la persona. Yo soy colaborador, soy ingeniero, soy administrador. Esa es tu carrera. Esa es tu carrera, tu rol en una empresa. Pero de repente tu rol en tu familia es padre, madre, hijo, hermano. ¿Cuál es tu rol en la sociedad? ¿Cuál es tu rol en tal organización? Nosotros tenemos diferentes roles, pero sobre todo, debajo, fuera y haciendo a un lado momentáneamente los roles, lo más importante es el ser humano que vive dentro de ti, con todas lo que hay, tu biología, tu mente, tus emociones, tu espíritu, tu alma, y según las concepciones espirituales o religiosas que tienes, todo lo que lleva tu aura, todo ese eres tú. Entonces, la ciencia, gracias a Dios, cada vez la ciencia estudia cosas como más holísticas, me dejo entender, más de comprensión y entendimiento del todo.
la ciencia dura, ruda, que a veces las personas piensan, no, la ciencia es muy concreta. Hoy día la ciencia justamente está estudiando todo eso, está estudiando todo ese campo cuántico, estudia ahora el aura, estudia todos los procesos emocionales. O sea, sí es científico todo lo que hablo aquí y todo lo que hacemos en DEOS, definitivamente, pero también hay ese tema holístico de comprender y entender al ser humano, más allá de sus roles, más allá de sus funciones o de su profesión, es un ser humano. Entonces, mientras más humanos seamos, mejores resultados vamos a tener en la vida y por añadidura en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, ocupemos el cargo jerárquico que ocupes. ¿Sí? Muy bien, estamos llegando ya al final de esta sesión. Quisiera saber, por favor, déjame en tus comentarios ahí, no solamente Miguel, Laura, las personas, Adriana también, Janet, también que has estado participando. Cuéntame, ¿qué te parece esta información? ¿Cómo la podrías utilizar? En una palabra, en una frase, cuéntame, por favor, ¿qué te llevas de de este webinar sobre neuromanagement? Yo sé y comprendo que a veces algunos términos, así como de neuromanagement, y he estado metiéndome en los temas celulares, en las neuronas y en otros temas así, creo que y espero haber sido lo menos científico, lo menos complicado y lo menos complejo para poderlos explicar en palabras muy sencillas lo que estamos haciendo. Entonces, mientras escribes, ¿qué te llevas de esta capacitación del día de hoy? ¿Qué te llevas de este webinar del día de hoy? Te voy a comentar lo siguiente. Perdón, muy bien. Y tengo una cita más aquí, permíteme hablarte de mis notas. Mira, estrés y resiliencia. Estudios neurológicos han demostrado que la práctica regular de la atención plena, voy de nuevo con eso. Estudios neurológicos han demostrado que la práctica regular de la atención plena, mindfulness, como se le conoce, puede tener efectos positivos en la reducción del estrés y en el aumento de la resiliencia emocional. ¿Sí? Es esto, la fuente es Psychiatry Research, espero haberlo pronunciado bien, Psychiatry Research ha hecho un informe donde dice que estudios neurológicos han demostrado que la práctica regular de la atención plena, mindfulness, puede tener efectos positivos en la reducción del estrés y en el aumento de la resiliencia emocional. Entonces, cerrado el tema. Ahora, cuando nos referimos a la atención plena, ojo, eh, eh, creo que ya el término mindfulness está sumamente difundido y creo que podemos entrar a tu buscador de internet preferido y puedes ver clases de mindfulness de 5 minutos, de 2 minutos, de una hora. Así que realmente puedes comenzar a hacer ya ejercicio de mindfulness. Ya, puedes comenzar a comprender y entender tu forma de pensar, tus sentimientos y tus emociones, y cómo esos pensamientos, sentimientos y emociones de alguna manera potencian tus proyectos, potencian tu cargo organizacional, o más bien lo están frenando. ¿Cómo estás manejando el estrés, la resiliencia? ¿Cómo lo estás gestionando? Entonces, todo esto es sumamente importante que lo comiences a aplicar el día de hoy. Entonces, Laura Contreras nos dice, wow, qué buen tema, la verdad me quedo con todo porque es muy cierto lo que explicaste. Aparte, hace que tengas más cuidado con el estrés para evitar malestares en la salud o en la salud de Laura. Excelente, muchísimas gracias, Laura. Con eso, Miguel Ángel nos dice cuerpo, mente y alma integrado con las emociones. Efectivamente, tal cual como tú lo dices. Entonces, muy bien. Bueno, finalmente quiero agradecer a todos los que han estado aquí presentes en este webinar sobre neuromanagement o neurogerencia, la ventaja oculta que están utilizando muchos ejecutivos, gerentes y líderes de empresa dentro de las organizaciones. Y ya hasta se me apagó esto, miren. Excelente. Muy bien. Entonces, quiero comentarles finalmente esto. Y gracias sinceramente por estar aquí. Sobre todo, felicitaciones por darse el tiempo, por darse esta hora de aprendizaje para ustedes mismos. Y los únicos beneficiarios de este programa son ustedes.
ustedes. Y si ustedes lo aplican en sus organizaciones, en sus proyectos, no solamente van a tener un impacto positivo en ustedes mismos, sino también en sus colaboradores, en sus partners, en sus amigos y en la propia empresa. Mejores empresas dan mejores resultados, pero para que haya mejores empresas, primero que tiene que haber mejores personas. Entonces, espero que realmente te haya emocionado. Esto es un tema que me apasiona. Discúlpame si en algún momento fui muy técnico y hablé así como, porque también a veces se me hace un poco, se me puede hacer un poco difícil bajar las neurociencias a términos muy sencillos. Y bueno, si tú eres gerente, jefe, líder de equipo, empresario o emprendedor tienes un proyecto en manos y quieres hacerlo, entonces sabemos que te podemos ayudar, ¿no? No solamente como un coaching personal, un coaching de negocio, sino también con capacitación empresarial dentro de tus organizaciones o ayudándote en tus proyectos, ¿no? Como sabes, como experto en coaching de negocios y en coaching personal, nuestra pasión, en realidad no solamente mía, sino de todo el equipo de OS, es ayudar a los líderes como tú a alcanzar su máximo potencial. Por lo tanto, como todas las sesiones, les ofrezco una oportunidad única, que es una sesión de exploración personalizada, y en esta sesión profundizar cómo te podemos ayudar a través de alguno de nuestros servicios. Si de repente necesitas capacitación empresarial, si necesitas de repente un coaching personal o un coaching ejecutivo o un coaching de negocios, pues aquí estamos. Te regalamos 30 minutos de nuestro tiempo para poder comprender y entender la situación y poderte darte alguna dirección, ¿no? Sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, ¿y esto funcionará para mí? El neuromanagement que se ve tan neurocientífico, pues permíteme decirte que sí, que el coaching primero es una de las metodologías ya de las profesiones con más auge en los últimos tiempos. Es la industria, la segunda industria de mayor crecimiento en el mundo, y el coaching es una de las mejores inversiones que puedes hacer en ti mismo para el éxito de tu organización y de tu empresa. Gracias a Dios, en nuestro esfuerzo lo hemos hecho en más de 20.000 personas, en más de 200 organizaciones en Perú, México, Chile, Panamá, Colombia, Estados Unidos, de manera presencial y de manera virtual a casi toda Latinoamérica, donde cientos de personas se nos han acercado, incluso no por parte de sus empresas, sino directamente con nosotros para poderlos ayudar. Así que te invito a dar ese siguiente paso. Reserva una sesión de exploración con nosotros y juntos exploraremos a través del coaching, ya sea empresarial dentro de tu organización o el coaching uno a uno, cómo podemos implementar todo lo que hemos hablado y mucho más de nuestro bagaje en ti como persona y en tu organización o en tu proyecto. Entonces, para reservar esta sesión, simplemente en el enlace que ves ahí, donde dice DEOS, agenda tu sesión de exploración, haces clic, te comunicas con nosotros y agendamos una sesión de exploración de 30 minutos para saber cómo podemos ayudar a tu empresa a generar mayores niveles de resultados. Nuevamente, muchísimas gracias nuevamente por ser parte de este webinar. Espero tener la oportunidad de seguir ayudándolos como todos los jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, Perú, Ecuador y Cancún, que es la zona por donde estamos, y solo estamos a un clic de distancia. Finalmente, muchísimas gracias, 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 gracias. Felicitaciones por invertir en tu crecimiento personal y profesional, y hagamos que el coaching impulse el liderazgo hacia un futuro brillante y apasionado, sobre todo por conseguir tus logros. Entonces, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Miguel Ángel Segura, por tus comentarios. Gracias, Laura, también por tu participación. Muchísimas gracias. Gladys Jaramillo, no te había leído, discúlpame. Excelente, siempre aprendiendo con ustedes. Gladys de Lima. Saludos de la empresa. Olego, Gladys. Nosotros estuvimos hace un tiempo allí. De verdad que muchísimas gracias por ahí, Gladys Jaramillo. Un gran abrazo y muchos éxitos. Muy bien, entonces, bendiciones y hasta que nuestras vidas se vuelvan a unir. Muchísimas gracias.